Sarita, volvamos a las primeras etapas evolutivas, a cuando el juego es una actividad fundamentalmente importante para el desarrollo. Ahora tenemos juegos los llamados tradicionales y también tenemos los juegos que no son tradicionales, que son las tabletas, celulares, son los contenidos. Entonces, a mí lo que sí me gustaría es que me cuentes cuál es la diferencia, pero desde el punto de vista positivo. ¿Qué nos trae de positivo un juego tradicional y qué nos trae de positivo que los niños estén jugando con contenidos virtuales? Sí, bueno, algo de los juegos tradicionales ya lo planteé anteriormente. Creo que favorecen la creatividad, favorecen el incorporar al otro, es el juego, el como sí. Esto fundamentalmente serían los juegos simbólicos. Pero bueno, hay como una progresión de los juegos tradicionales, de los juegos motrices, de los juegos, el deporte, que todo esto lamentablemente se está perdiendo por el auge que tienen los videojuegos. Esto es muy importante en todo sentido, porque esto favorece la sociabilidad, ¿no? El poder jugar no solamente los juegos simbólicos con el otro, donde el otro existe, sino los juegos de competencia, los deportes. Esto es muy importante y lamentablemente cada vez los chicos juegan menos en general, me refiero a los deportes. Esto sería lo positivo de los juegos tradicionales. Los audiovisuales tienen algo que es muy importante para mí y que para todos, ¿no? Y que es el desarrollo cognitivo. Favorecen la rapidez de las respuestas, favorecen el poder pensar rápidamente, el poder dar una respuesta inmediata y que si se equivocan, poder dar una nueva respuesta, mirar en qué se equivocaron, volver a hacerlo y además estimula la rapidez. Es decir, los chicos son muy rápidos actualmente y esto gran mérito lo tienen los juegos audiovisuales. A partir de lo que dijiste recién, me parece deducir que en los juegos tradicionales se deposita muy fuerte el aspecto, o depositan muy fuerte las relaciones afectivas. Y cuando estamos o están con los juegos virtuales, es como que prevalece lo cognitivo, es como que no deja de existir lo afectivo, pero donde prevalece lo cognitivo. ¿Esto es así? O sea, lo afectivo es un área que no se puede desarrollar de la misma manera o con la misma efectividad, valga la redundancia, en los juegos virtuales. Sí, lamentablemente es así. Pero bueno, si un niño, además, y un adolescente tiene otras posibilidades, esto no tiene tanta importancia. El problema es cuando esta es su actividad fundamental. Creo que no es solamente el juego simbólico de la muñeca, etcétera, sino los juegos de competencia, los juegos de regla. Todo esto son muy importantes porque se hace en presencia del otro y se compite con el otro sanamente, digamos. Competir no para destruir al otro, sino para ganar, ¿no? Y eso es muy importante en la niñez, después a partir de los 8 años, la parte de la escuela primaria y en la adolescencia. Esta competencia sana, por darle un nombre. El problema es que en los juegos audiovisuales, y realmente los que se encargan de los audiovisuales, buscan siempre la manera de interesar cada vez más a los niños. Entonces hacen investigaciones para ver. Y una de las cosas que surgió es que para los niños es importante la competencia en equipo. Entonces seguramente sabemos todos ahora que la mayoría de los juegos vienen para ser jugados en equipo. Por ejemplo, en los videojuegos, en los negocios de videojuegos, uno ve cantidad de niños que están jugando un mismo juego en equipo, pero que no se conocen el uno del otro, no tienen idea quién es el otro y ni se preocupan. Terminan de jugar y chao. También pasa con el que está solo y está jugando en equipo con otros. O sea que, lo voy a decir exageradamente, en los videojuegos el otro desaparece. Casi podríamos decir que desaparece el otro.
En los juegos, por más que sean los tradicionales de competencia, de deportes, lo que fuere, el otro siempre está presente. Y esto me parece que es grave, ¿no? Desde el punto de vista social. Hay un tema que realmente es importante aclararlo y creo que nadie mejor que vos para que lo aclares, en el sentido de que es algo que seguramente en tu trabajo continuo de consultorio lo debes tener presente, que es el tema que muchos padres hablan de la adicción que tienen los niños, es decir, esa adicción que parece que es propia de los niños, o sea que nadie es responsable más que los niños de que estén horas frente a un videojuego o frente a un aparato. Nosotros sabemos perfectamente que esas adicciones no son siempre responsables los niños, independientemente de que hay un medio social que lo puede condicionar, es decir, pero suponiendo que estamos en un medio social que no condiciona la adicción y nos encontramos con niños que tienen la propensión adictiva, entonces de repente tendríamos que pensar que eso está implícito en el juego que está viendo. ¿Son algoritmos trabajados para generar una adicción? ¿Es así? Yo creo que sí, pero me gustaría que me cuentes vos. Sí, lamentablemente es así. Bueno, pero primero quiero decir que se discute mucho sobre el término adicción, ¿no es cierto? A mí lo que me gusta pensar que es adicto quien deja de hacer cosas que debe hacer, que debería hacer, y no puede dejar lo que está haciendo, ¿no? Desde la adicción. Fundamentalmente es eso, dejar de hacer cosas que debería hacer. Entonces, con respecto a los juegos, en las consultas que he recibido, yo creo que no se puede hablar de adicción, sino sí de abuso, que no es lo mismo. Abuso es alguien que hace uso exagerado, pero que se lo puede cortar. Yo he recibido un solo caso, una consulta de un niño de 8 o 9 años, que ahí sí estaba cerca de la adicción. Estaba criado por la abuela. Volvía de la escuela y lo que hacía era sentarse frente a la compu y con videojuegos. Era tal la situación que se hacía pis sentado. Entonces, ¿qué hizo la abuela? La abuela le trajo una vacinilla para que no mojara. No, parece mentira, pero era así. Le llevaba la comida, le traía la vacinilla, o sea que el niño llegaba de la escuela y hasta la hora de dormir, que tenía que insistir mucho la abuela, para que dejara esto, que le estaba haciendo daño. Ese es otro término. La adicción hace daño. Entonces, la consulta se generó porque en la escuela notaron que el niño, que había sido buen alumno, cada vez rendía menos. Y entonces ahí le aconsejaron a la abuela, si no la abuela no hubiera consultado. Entonces, esto es para decir que los niños no tienen adicciones ni abusos, sino que esto es directa responsabilidad de la familia. Y eso es lo que a mí me gusta que todos los padres y profesionales empiecen a pensar. No hay un gen adictivo. Esto es un condicionamiento que se produce. Y yo quiero tomar el tema del tabaco. Antes se fumaba, pero había pocos adictos al cigarrillo. Ahora cada vez hay más. ¿Por qué? Porque los fabricantes de los cigarrillos se preocuparon por añadir ingredientes a los cigarrillos que produzcan adicciones. Lo mismo pasa con los videojuegos. Trabajan los que hacen los videojuegos, cuáles son las características, los algoritmos que decís vos, ¿no es cierto?, que promueven la necesidad, no vamos a decir la adicción, que promueven la necesidad de que los chicos no puedan dejar de jugar. Y ese es el verdadero problema. Acá lo que hay que trabajar es a gran escala, con las familias, con los niños y sobre todo con los creadores, porque además todavía no hay una legislación acorde a lo que está pasando. Salvo en la Nación hay una sola ley, que por acá la tengo, bueno, en todo caso después lo vemos, que puede de alguna manera servir para parar un poco este problema. Después en todo caso lo vemos.
O sea que estamos hablando de un tema que tiene que ver con lo económico, concretamente. O sea, donde lo importante no es la salud, sino la rentabilidad de un videojuego. Sí. Exclusivamente es un tema económico, de grandes negociantes. Sarita, vos mencionaste una ley relacionada con el cuidado en el uso de los videojuegos. Por favor, amplía ese tema. Sí. En realidad es una, no sé el número de la ley, es una noticia que leí en el diario y que me alegró muchísimo, donde dice que se pide que se aceleren los mecanismos para la plena aplicación de la ley nacional y provincial que, entre otros puntos, establece la puesta en marcha de un programa integral de prevención y asistencia, una normativa que en la provincia fue promulgada en enero de este año. Ok, o sea que en realidad hay una preocupación en el tema, aunque no sabemos, por supuesto, si esa ley está reglamentada o no. O sea, sabemos que hay una ley, pero que no sabemos en qué estado existe, ¿sí? Como acá dice, para la puesta en marcha de la aplicación de esta ley, ¿no? Así que, sí. Y otra de las cosas que dicen que hay una normativa nacional que establece que debe ponerse en marcha una línea telefónica que funcione las 24 horas para la atención de emergencia y situaciones críticas vinculadas a intentos de suicidio promovidos por los videojuegos. Sí, es otro gran tema en el cual constantemente nos enteramos de casos en diferentes partes del mundo, ¿no? Podemos de todos modos tratar de finalizar la entrevista es decir, yo particularmente tengo plena confianza en las infancias, en los niños, en las niñas y en los jóvenes, porque evidentemente sabemos que no todos están pasando por estas circunstancias en donde el abuso forma parte de su vida, para tomar tu término, que también hay una utilización correcta de estos medios, ¿no? ¿Esto vos también lo ves en tu trabajo de consultorio? O sea, ¿cómo se toma positivamente este tipo de actividades, este tipo de contenidos, este tipo de relaciones con los aparatos audiovisuales? Sí, por suerte sí. Yo, bueno, soy optimista por naturaleza, todos me critican esto, que soy muy optimista, pero bueno, yo creo en las familias, en la infancia, en la adolescencia, que pueden, hay una preocupación por este tema, ¿no? Realmente hay una preocupación, hay consultas de las escuelas también, cómo se puede hacer, o sea que hay una preocupación, y bueno, si hay una preocupación, se pueden poner en marcha estrategias para la solución. Y además, estas preguntas que hice a unos cuantos chicos, como dije anteriormente, me gustó esto que dijeron. Estamos conectados, pero estamos desconectados del mundo. Eso me parece importante. Y además que los papás también tienen que dar el ejemplo. O sea que son muy lúcidos. Y dice, bueno, es un contra esto de que no somos nosotros mismos cuando nos conectamos con el otro. Falseamos, mentimos y eso no está bueno. Con eso solo que han respondido algunos chicos, niños y adolescentes, ya me siento esperanzada, como dicen algunos.